Bueno, vamos a que Marcelo nos explique lo de el acuerdo que se tomó el viernes por la tarde-noche en Washington. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores invitados, colegas. Bueno, informar respecto a los acuerdos llegados con Estados Unidos a la administración Trump respecto al tema de la tarifa y la migración. Primero diría que en lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa, y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas. Es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. ¿Qué provocó que esto ocurriese por parte de Estados Unidos? El número de personas que están llegando allá. Es decir, en el mes de mayo, así nos recibieron en la reunión con el vicepresidente, que fue también muy dura. Dura no en el sentido que fueran groseros o otra cosa así, sino muy dura en el sentido de que el tono era casi de ultimátum. Bueno, quitan el casi. ¿Por qué? Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México. Y dieron a conocer una cifra superior a 140,000 personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año estarían llegando más de 1,600,000. El tema de las tarifas, yo quisiera nada más subrayarlo, porque por fortuna hoy se ha alejado ese peligro, pero el tema de las tarifas, ¿qué implica para México? ¿O por qué es tan importante tener cuidado con eso? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos, y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Y entonces todas las inversiones que tengamos previstas en México tendrían que tomar en cuenta eso. Estimamos que entrar a una guerra comercial nos va a costar a México ¿qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar estimamos como incrementar el IVA de golpe 10%. En términos de tus condiciones de vida. Implicaría probablemente la pérdida de 1,200,000 empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de 1 punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el 1 de julio 10%, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población. Entonces, ¿a qué se llegó en esta negociación? Bueno, en primer lugar, aunque ahora voy a leer en detalle los resultados. En primer lugar, se llegó a que los dos temas se separen de nuevo. Entonces, logramos que el tema migratorio esté en una mesa y el comercio y las tarifas en otra. ¿Qué se acordó y qué se logró entonces?
El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Nosotros les dijimos que tenemos muchas reservas sobre eso. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. La medida mexicana, ¿qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional Mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos, eso ya estaba establecido. Lo quiero subrayar porque he visto comentarios en los medios de algunas personas que dicen que vamos a militarizar la frontera sur. Bueno, eso es inexacto. En primer lugar, porque es la Guardia Nacional. Y segundo lugar, porque está incluido esa presencia en esos municipios en el plan que ya se había presentado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues hacer el despliegue más rápido. Bueno, eso sí, pero nada más. ¿Qué se pretende con esto en combinación con el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? También se dice se va a criminalizar a los migrantes. México nunca haría eso, y menos este gobierno. Es decir, ¿por qué alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un proceso que ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país en primer lugar tienen que registrarse. A ver, yo regresé de Washington, hice fila y presenté mi pasaporte y soy el canciller de México. Y si no hubiera traído mi pasaporte, a bien habría hecho la autoridad migratoria de mi país en ponerme en una sala, aunque sea el canciller de México. Y eso es para protección de todas las personas de nuestro país. Eso no es criminalizar a nadie. No podemos tener transitando por México a 600,000 personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es, vamos a pedirles que se registren y vamos a decirles qué opciones hay. Y México no puede permitir que haya un flujo de 1,5 millones de personas sin saber cómo se llaman siquiera por su territorio. Si no tuvo éxito, ¿qué vamos a discutir? Y entonces ya yo informaría en detalle qué es lo que se va a discutir si es que no tenemos éxito. Pero evidentemente nuestro propósito es tener éxito. Ahora, otra discusión de nunca acabar, pero que finalmente acabó y se asentó, fue el compromiso del 18 de diciembre que firmamos con el Departamento de Estado, porque esa es la posición esencial de México, que se mandó en una carta al presidente Trump, que es ¿cuál? Que la única solución plausible y razonable es que hagamos un plan de desarrollo integral, mismo que ya se presentó, yo lo llevé a la Casa Blanca. Ya fuimos a Alemania, Alemania ya lo respaldó, el canciller alemán. España ya emitió un comunicado que lo respalda también. Entonces, Estados Unidos dijo, voy a invertir 5.8 billones de dólares, de los cuales se han anunciado 350 millones de dólares en un proyecto en El Salvador, en el que estuvo ya presente el actual presidente de la República. No se te olvide darle me gusta a nuestra página y seguirnos. Luego en la sección de noticias, elige ver primero y en notificaciones activar todas.